Hola nuevamente a todos los que siguen mi canal. Continuando con la secuencia de videos de Data Science, hoy me voy a concentrar en el desarrollo de un modelo neuronal Madaline o de tipo Multi-Adaptive Linear Regression. Es un modelo neuronal que integra en una sola estructura una batería de modelos de regresión lineal para la solución de un problema. Para este video he utilizado como caso de estudio el mismo caso de estudio que hemos venido desarrollando desde la sección de análisis bidimensional de los datos. Lo que queremos acá es el análisis y la caracterización de variables socioeconómicas en el otorgamiento de créditos de una entidad financiera. Aquí es importante tener en cuenta eh, cuál es el efecto que tienen las variables socioeconómicas sobre una variable dependiente o sobre el score de crédito que permite el otorgamiento y la calidad de crédito en las mejores condiciones a un solicitante de crédito. Para esto pues vamos a utilizar escalamiento de variables, vamos a incorporar en este video el tratamiento de variables cualitativas y cuantitativas. Esas variables, es importante mencionar que las variables cualitativas son las que permiten establecer las políticas de otorgamiento en una entidad financiera. Dentro del caso de estudio, el modelo Madaline tiene la siguiente estructura. Miremos que va a tener una primera capa donde va a recibir cada una de las variables socioeconómicas que componen el crédito. Aquí en la mitad va a haber una batería de modelos de regresión lineal para la solución del problema. Miremos cómo se obtiene. Simplemente va a tener unos pesos que van a hacer la conexión entre los datos de entrada y cada una de las regresiones lineales que tengo acá identificadas con la letra J. Y voy a tener una sola salida que va a estar definida por estos valores de C. Van a ser una serie de conexiones que lo que van a hacer es van a ser como un promedio entre cada uno de los valores que entrega cada una de las regresiones lineales para entregar un valor, un promedio ponderado para entregar un valor de Y sub S o la sensación frente al crédito. Es importante mencionar que la función que vamos a utilizar de activación o la relación entre una sensación que puede ser positiva o negativa frente a un crédito y el valor que entrega el modelo neuronal va a ser una función lineal. Entonces, para cada crédito es importante mencionar que es calificado como positivo cuando logra un puntaje mayor a 60 puntos. Recordemos que el score es una variable que está clasificada entre 0 y 100 o está caracterizada por valores que van entre 0 y 100, y cuando hacemos el escalamiento entonces la encontramos entre 0 y 1. Recordemos que uno de los elementos fundamentales para la construcción y estabilidad en la configuración de este tipo de modelos es que las variables eh, estén escaladas. Es negativo el crédito si la sensación es menor a 0.4 o una solicitud de crédito necesita reestudio cuando está entre 0.4 y 0.6, donde va a un analista de crédito. Como mencionamos anteriormente, los valores de entrada al modelo están definidos por las variables socioeconómicas de un solicitante. Para el desarrollo de este modelo, voy a utilizar el código que dejamos en el video anterior en la plataforma RStudio. Antes de continuar con la plataforma R, es importante mencionar las reglas de configuración para este modelo neuronal. En la descripción del video he dejado la demostración del aprendizaje para este modelo teniendo en cuenta los principios de las redes neuronales. Para todo el tema de las redes neuronales tengo destinada una sección que es todo lo que es riesgo, crédito y redes neuronales, y ahí hago un recuento completo de cómo se desarrolla un modelo neuronal. Aquí están las reglas de aprendizaje teniendo en cuenta las reglas de Jacobi generalizada. Están los pesos C y la reducción del error en términos de su modificación. Este signo menos me indica que yo quiero que este error sea mínimo, lo mismo que aquí tengo otros grados de libertad para la configuración del modelo, que también puedo modificar los W con el fin de disminuir este error. La función lineal, que me relaciona la sensación con la salida de la red, el error cuadrático medio, que me permite determinar si el aprendizaje fue el correcto para un modelo de este tipo, y ya entonces están desarrolladas las fórmulas C y está desarrollada la fórmula
W. Esas fórmulas las vamos a utilizar más adelante para la implementación del programa para este video. Para la construcción de este modelo, entonces mire todos los elementos que necesitamos. Ya tenemos la matriz X, necesitamos crear los W. Esto va a ser el número de regresiones lineales que yo quiero para la solución del problema. Vamos a tener unas conexiones que nos van a permitir hacer el promedio ponderado de estos valores que me arroja el modelo. Necesito un Y sub S, necesito Y sub R, necesito H, necesito Y sub S y necesito el error simple y el error cuadrático medio. Entonces, teniendo en cuenta todas estas variables, las vamos a implementar en la plataforma R. A pesar de que ya lo habíamos hecho en videos anteriores, yo voy a volver a reforzar nuevamente toda la creación de ese modelo neuronal aquí. Para el desarrollo de este video, pues vamos a utilizar la misma base de datos que hemos venido trabajando hasta ahora. Tengamos en cuenta que la variable importante para nosotros va a ser el puntaje y vamos a incorporar dos variables adicionales a las numéricas que hemos venido trabajando, que son nivel de estudios y tipo de contratación. Entonces, en la plataforma R es importante mencionar entonces que yo he venido trabajando en consolidar una base de datos común entre créditos aprobados y negados y separados por puntaje y los que no tienen puntaje, con el fin de hacer un pronóstico cuando obtenga el modelo. Entonces, en la plataforma R, lo primero que vamos a hacer es que vamos a importar los datos nuevamente. Yo esto lo repito varias veces para afianzar estos conceptos en R. Llamo entonces los créditos aprobados, le doy import. Luego me traigo entonces los créditos negados. Busco la hoja de créditos negados. Esto lo realizo nuevamente y no me toma más tiempo. Voy a llamar todas las filas que poseen puntaje. Entonces, filas con puntaje para los aprobados. Entonces vamos a utilizar una función que se llama which. Recordemos que lo que queremos son los datos que no tienen NA, o sea, celdas que son diferentes de vacío. Entonces yo le voy a decir MCA y busco entonces puntaje. Hago este mismo proceso para los créditos negados. Le digo que búsqueme los que son diferentes de vacío para los negados. Entonces también tengo que hacer este proceso para los que no poseen puntaje, sin score. Entonces todos los que están vacíos, busco también, bueno, esto es para los negados. Ahora para los aprobados hago este mismo proceso. Las filas para los aprobados sin score. Entonces ya tenemos todas las filas configuradas. Mire que por ejemplo acá las filas que poseen puntaje entonces son 1, 2, 4, 6, 7, 8 y miren que las que no poseen puntaje son 3 y 9, que es el complemento de las de arriba. Entonces armo la matriz completa de créditos teniendo en cuenta entonces la función rbind y lo primero que vamos a hacer entonces es mst. Voy a llamar entonces las filas fpa. Voy a llamar esta matriz de acá es primero los aprobados, luego los negados, pero voy a llamar las filas que poseen puntaje y más abajo entonces voy a colocar los aprobados que no poseen puntaje, sin score, y voy a colocar entonces los negados que no poseen score. Filas de los negados sin score. Entonces he construido ya el modelo. Miremos que ya tenemos entonces los créditos negados y aprobados en una sola columna. Aquí están todos los que tienen puntaje de primero y a partir del 217, como lo mencionamos en videos anteriores,
comienzan a aparecer los datos sin puntaje. Miremoslos aquí. Miremos por ejemplo esta segunda fila y a partir del dato 218 empiezan a aparecer los datos sin puntaje. En este punto vamos a crear el vector X que va a tener las variables que van a ser de interés para mí. Las variables que yo voy a seleccionar y que son de interés para mí van a ser todas las numéricas más dos variables adicionales que van a ser nivel de estudios y contratación. Yo le digo que X es igual a, le voy a dar a esto cbind y le voy a decir que de MST me traiga edad, variable numérica. Voy a copiar esto por facilidad. Me voy a traer entonces hijos, personas a cargo, nivel de renta, nivel de estudios, contratación, ingresos, egresos, nos vamos a traer monto, nos vamos a traer plazo, nos vamos a traer cuota, que son las variables que determinan el crédito, y finalmente la variable que vamos a utilizar como referencia para el aprendizaje del modelo va a ser el score. Entonces le vamos a llamar y sub d es igual a cbind y vamos a llamar entonces mst score o puntaje, como se llama aquí. Lo más comúnmente utilizado es puntaje, pero por ahora lo vamos a dejar como score. Cuando trabajo con variables cualitativas es importante conocer cada una de las cualidades que posee dicha variable. Entonces lo primero que voy a hacer es que nivel de estudios le voy a dar factor a la variable que ya tengo dispuesta. En este caso, miremos en el X. Por ahora lo voy a tomar de la matriz de créditos totales. Voy a tomar entonces nivel de estudios. Si yo le doy factor, entonces miremos que aquí me aparece solamente la variable XNE con todos los niveles. Aquí me está diciendo que son 7. Si yo le digo a este modelo que los niveles son los siguientes, le digo XNE y él me va a traer los niveles que tiene la variable. Entonces, cuando yo tengo una variable cualitativa, miremos por ejemplo que esta variable es una variable jerárquica, cualitativa jerárquica, porque yo reconozco los niveles de estudio de una persona y esos niveles de estudio, entre más estudio tenga, entonces le voy a asignar un puntaje mucho mayor con respecto al crédito. Para convertir la variable en numérica, lo voy a hacer de manera directa. Entonces lo que voy a hacer es, primero, voy a asegurar que lo que me traiga esta función sea numérica. Le voy a decir la función factor. ¿Cuál es la que quiero convertir? Quiero convertir XNE. Los niveles que yo quiero para esta variable van a ser los siguientes. Ninguno, le voy a asignar el puntaje más bajo. Claro, si yo quiero apuntar con mis créditos a personas de bajos ingresos, es lógicamente que la escala va a ser al contrario. Entre menos estudio tengan, le voy a dar mucho más puntaje. Sobre este tema voy a dejar de base un artículo que he escrito en un evento científico. Listo, entonces teniendo ya los niveles, voy a colocar entonces, voy a ir organizándolos en orden que me interesa. Entonces va a cambiar los números en el orden en que yo le diga que me coloque los factores en términos de los niveles. Entonces primaria, luego sigue bachiller. Los voy colocando uno a uno. Luego viene técnico. Los voy seleccionando y los voy organizando. Luego entonces tecnólogo. Luego
viene profesional. Y luego de profesional viene especialización. Entonces ya tenemos todos los niveles de los factores. Simplemente si le doy enter, entonces nos vamos a encontrar con la variable de nivel de estudios normalizado. Esto mismo lo tenemos que hacer entonces para la variable de contratación. Entonces voy a arrancar nuevamente a hacer ese mismo proceso pero con contratación. Entonces aquí lo primero que vamos a pedir son los factores, no de nivel de estudio sino de contratación. La voy a llamar C. Esto lo voy a llamar entonces contrato. Contratación. Miren que el XC ya me apareció en los niveles, simplemente le puedo dar levels a XC. Entonces, según esto no es una variable cualitativa jerárquica. Sin embargo, yo como entidad financiera puedo decir, bueno, yo quiero que esos datos estén organizados en cierto nivel. Entre más estabilidad tenga una persona, mucho mejor. Entonces la organización que le voy a dar a los niveles va a ser la siguiente. Voy a tomar esta de acá, esta misma función, lo voy a llamar C de contratación. Este factor va a ser C de contratación y los niveles van a ser los siguientes. Ninguno. Hay uno que sigue que yo pensaría que sería por labor contratada. Si una persona va a hacer alguna actividad por días. Luego un poco más de estabilidad sería por prestación de servicios. Luego de que ya tengo prestación de servicios, entonces prestación de servicios, vamos a mirar los paréntesis dónde están hasta aquí. Luego sería indefinido, que ya sería, bueno, sería a término fijo, y finalmente el que es a término indefinido. O coloquemos el indefinido simplemente, como está ahí. Entonces ya tenemos absolutamente todo. Si yo le doy enter, miremos que ya vamos a tener x sub c en términos de, vamos a tener x sub c como una variable numérica. Entonces lo que vamos a hacer es insertarla en el vector que tenemos dispuesto para tal fin, que va a ser este vector x. Entonces en ese vector x, yo lo que quiero es, voy a insertar en cuál columna quiero de ese vector x que me aparezca este dato. Entonces vamos a mirar, vea, que me lo cambie en la columna 5. Si yo toco aquí, miren que estamos hablando de la columna 5, entonces yo en la columna 5 quiero insertar nivel de estudios, que ya sé que está numérica. Entonces mire que ya me cambió y en la columna 6 voy a insertar la variable contrato, que ya está numérica, ya está completa. Entonces miremos que hemos convertido nuestras variables que eran cualitativas en cuantitativas, teniendo en cuenta las políticas de otorgamiento de una entidad financiera. Nivel de estudios es una variable cualitativa jerárquica que todo el mundo reconoce de manera general, mientras que contrato no necesariamente para todos tiene el mismo significado. Entonces lo que se hace es que se establece el nivel dependiendo de lo que yo quiero o cómo quiero otorgar los créditos o a quién van dirigidos mis créditos. Luego de que ya tenemos la matriz de datos de entrada con la cual vamos a configurar el modelo de regresión lineal, o sea, vamos a tener 11 variables de entrada, 11 variables de entrada o las variables socioeconómicas de un solicitante de crédito. Entonces lo que vamos a pasar es hacer un escalamiento de las variables. Entonces simplemente yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Yo puedo decir nuevamente que se bind, le voy a decir rescale y le voy a decir que x voy a ir tomando columna por columna porque cada una tiene su significado independiente. Entonces le voy a colocar aquí punto y coma, le doy rescale,
le doy 2 y así sucesivamente lo hago para todas las variables. Voy a colocarla aquí xn para que sepamos que es la variable escalada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 variables de entrada. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Me faltó un paréntesis. A ver, yo miro aquí qué pasó. Bueno, lo que pasa es que aquí me está faltando todos estos paréntesis. Voy a cancelar la función y simplemente voy a hacer lo siguiente. Mire que por cada rescale me falta un paréntesis. Entonces lo voy a corregir. Por eso es que al final me aparecen un montón. Entonces cierro aquí, cierro este también. Miremos que voy cerrando todos los paréntesis. Se me había quedado esa función rescale. Por copiarla así de una vez, entonces me faltaban estas variables. Perdón, estos paréntesis. Luego yo creo que ya no me falta sino el último. Rescale. Entonces una cosa importante, como me puso problema el x, entonces lo que voy a decir es que x es numérico. Convierto ya el vector, mire que ya me cambió a números todo. Me quedó el vector x como numérico. Como se me desordenaron las columnas, entonces yo le puedo decir x es igual a matrix y le voy a decir acá que x es igual a, va a tener 400 datos. Miremos que mst es el vector x como tal, va a tener 400 datos y va a tener 11 columnas. Entonces miremos que logramos organizar nuevamente este vector. Entonces aplicamos, perdón, esa matriz. Y luego entonces aplicamos lo de la normalización, ahora sí. Entonces miremos que ya tenemos ahora todos los datos normalizados, cada uno por aparte. Entonces ya tenemos nuestros datos normalizados entre 0 y 1. Es importante esto porque esto nos va a permitir comparar, por ejemplo, nivel de renta con ingresos. Miremos que el nivel de renta va de 1 a 6 y los ingresos van de 0 a 10.000. O sea que no hay una relación directa entre esas variables, pero cuando los normalizo las coloco en el mismo orden de magnitud. También es importante hacer esto para y sub d, para que también nos quede escalado ese valor. Es importante mencionar acá, y le voy a colocar aquí y sub d normalizado, es importante acá mencionar que vamos a utilizar el escalamiento lineal que le hemos venido mencionando en videos anteriores. Sin embargo, cuando vaya a haga un cálculo, haga el estudio de un crédito en particular, voy a hacer ese proceso de normalización y de desnormalización de una variable. Para la implementación del modelo vamos a crear un script y en ese script vamos a ir colocando todo el código que vamos necesitando y lo iré documentando paso a paso. Esto lo vamos a guardar, esto lo voy a guardar como evidencia del video, es el video número 9. Lo voy a guardar acá, le voy a decir Madaline video 9. Lo voy a guardar en mis documentos por si lo necesito en algún momento. Lo más importante, entonces vamos a iniciar las variables. Me voy a ir de izquierda a derecha con el modelo número de entradas. Recordemos que tenemos 11 variables con las cualitativas y cuantitativas. Entonces esto es número de entradas. Número de regresiones, lo voy a colocar por ahora 10. O batería de modelos lineales. Número de datos que vamos a utilizar para el aprendizaje del modelo. Recordemos que habíamos dicho que 217 eran los datos que poseían un valor de salida. Entonces esto sería el número de datos.
para la configuración del modelo. Es importante mencionar entonces, ya teniendo estos valores, voy a crear entonces la matriz W. La matriz W, recordemos que según el método de Jacobi, los valores de W son valores normalizados que van entre -1 y 1. O sea, son valores que responden a una distribución de probabilidad centrada en 0 y con desviación estándar 1. Entonces, esto va a tener número de regresiones por número de entradas. Entonces le voy a decir que la media es igual a 0, la desviación estándar es igual a 1. Esto lo quiero convertir en una matriz para que nos quede ya organizada. Esto sería W, NO, NE. Siempre voy de izquierda a derecha, entonces de NE a NO. Ahora vamos a utilizar el vector C, también hacemos lo mismo. RNorm, vamos a utilizar una salida por número de ocultas. Este es el que hace promedio ponderado de las salidas de la batería de regresiones lineales. Este es entonces media, que es igual a 0, y desviación estándar igual a 1. Entonces C es igual a matrix, le doy C y este sería entonces 1, NO. Entonces ya tenemos todos nuestros datos, tenemos todo completo. ¿Qué nos falta también? Ya tenemos estos datos, voy a ejecutar el modelo hasta ahí para que no tengamos ningún error. Entonces tenemos todos los valores, no hay ningún problema, miremoslos, aquí están, W, está la C aquí arriba, todo muy bien. Ahora nos falta entonces las H, que van a ser las regresiones lineales. H va a ser igual, voy a colocar aquí una matriz de ceros. Recordemos que esta H va a ser NO por 1, o sea que voy a tener diferentes regresiones lineales o diferentes valores para la regresión lineal. Ya tenemos esto perfectamente. ¿Qué nos falta? Nos falta el error. El error lo vamos a calcular para cada uno de los datos. Inicialmente va a arrancar en 0. Le voy a decir número de datos, 1. Ya tenemos ese error que nos permite actualizar los pesos. Vamos a tener el alfa. Recordemos que el alfa es el factor de sobrerelajación. Como descripción de este video, he dejado abajo la demostración del modelo. He dejado la demostración del modelo para como referencia pues de este video, si alguien quiere pues entrar más en detalle con el tema. Ese alfa es un valor que va entre 0 y 1 para que la derivada y el método de Jacobi lleguen al mismo punto, como van a diferentes velocidades, pero quieren que lleguen al mismo punto al mismo tiempo, entonces a un valor mínimo del error. Entonces ya tenemos todos estos valores, seleccionamos todo y le damos control enter. Lo primero que tenemos que determinar es H. Entonces vamos a mirar la fórmula para H. Miren el H, lo que es la multiplicación de los W por los X. Pero entonces para poder analizar la estabilidad dimensional de estos valores frente a la estimación del valor H, primero lo voy a hacer para un solo dato y luego ya lo extiendo para los demás datos. Y esto también nos permite pues afianzar los conceptos de procesos repetitivos en R. Entonces lo primero que voy a calcular es H. Recordemos que H es un vector de 1 NO, como lo tenemos, NO por 1, perdón, NO, 1, y va a ser igual. Aquí lo podemos transponer dependiendo de lo que nosotros queramos. Entonces W es igual a NO por NE y el producto con la matriz X. Recordemos que va a trabajar sobre el primer dato. Entonces miren que si yo tengo estos valores así, si hago el producto, miremos que lo que necesitaría tal vez sería que esta matriz se transpusiera. Pero yo creo que el modelo lo hace de manera automática. Vamos a validar ese tema. Entonces vamos a hacer este producto con el primer dato para mirar que si haya una estabilidad dimensional en los datos. Necesitamos NO por 1.
necesitamos NO por 1. Si miramos esto acá, si se encuentra este NE con este NE, entonces nos va a encontrar NO por 1. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Quito todos estos coeficientes y quito esto. El producto no lo debe hacer de manera automática por ser un programa matricial. Le doy H y miremos efectivamente que nos dio de 10,1. Hasta ahí vamos bien. Ahora lo que vamos a hacer es el cálculo ya tenemos 10 regresiones lineales totalmente diferentes una con la otra. Ahorita sacamos cada una de las regresiones si queremos y sacamos la regresión lineal que nos entrega el modelo. Ahora lo que vamos a calcular es el valor de Y sub S. El valor de Y sub S es el producto entre C sub J y H sub J. Ese producto punto, entonces vamos a colocarlo aquí. Recordemos entonces que Y sub S es igual número de datos, 1. Todavía yo creo que no lo tenemos definido, entonces hagámoslo acá. Y sub S es igual a una matriz que inicialmente va a estar en 0, va a tener número de datos, 1. Entonces esto va a ser igual a C por H. ¿Quién es C? C, recordemos entonces que tiene 1,NO por H, que es NO,1. Entonces miremos que ellos se encuentran ahí en el centro, entonces esa multiplicación se hace de manera directa para el primer dato. No tengo que colocar estos subíndices, simplemente los coloqué para evaluar la estabilidad dimensional C, y aquí lo estoy diciendo que lo va a hacer para el primer dato. Este coeficiente tampoco es necesario colocarlo, lo puedo dejar así variable. Le doy control enter. Me dice que Y sub S todavía no he encontrado, pero porque todavía no lo he ejecutado, le doy control enter. Ahora sí tengo Y sub S y le doy control enter. Entonces ya tenemos Y sub S para un solo valor. Esto lo tenemos que hacer para los 217 datos que tenemos disponibles. Bueno, es importante acá que la matriz que vamos a utilizar, yo me di cuenta porque este valor es muy grande, vamos a utilizar es XN o la variable normalizada. Para eso hicimos la normalización. Entonces si hacemos este producto, le doy control N, miren que ya el valor va a ser un poquitico más bajito. Listo, entonces ya tenemos cosas importantes. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta Y sub D. Recordemos que Y sub dn ya está aquí. Y sub dn, que es el valor que nos va a permitir a nosotros configurar el modelo del aprendizaje o estimar este error, ya lo tengo acá. Entonces vamos a meter todo esto en un ciclo repetitivo, esas dos cosas, y las vamos a hacer para los 217 datos que tenemos disponibles. Siempre que vamos a hablar de datos, vamos a hablar entonces número de datos con los cuales vamos a entrenar el modelo, y vamos a utilizar entonces, vamos a cambiar los subíndices de esos dos valores. Le vamos a cambiar por K para que nos calcule para todos los datos que tenemos disponibles. También podemos calcular de una vez el error. Entonces el error K va a ser igual a K, miremos que K tiene número de datos, 1, va a ser igual entonces a Y sub dn para el dato K menos Y sub S que me entrega el modelo, que es K. Hay una cosa importante, yo he mencionado acá que nosotros también tenemos Y sub R. Y sub R es una matriz de ceros. S va a recibir la función de activación. Entonces, esto nos va a servir para un modelo más adelante que vamos a trabajar, que es el modelo logístico, en donde tenemos que incorporar una función de activación. Por ahora, la función de activación que tiene este modelo es una función lineal. Ya tenemos Y sub S, Y sub R, y el error lo vamos a calcular con respecto a Y sub R. Todo este programa lo voy a ejecutar completo para mirar que si esté estable, que si esté funcionando, que si entregue los valores como son. Miremos que ya el Y sub R lo entregó para 216 valores, completicos todos, positivos y negativos, muy bien. Entonces, ya tenemos para los 217 datos esta matriz. Ahora lo que nos falta
es que cada vez que yo genere un error, yo tengo que hacer un ajuste de ese error con respecto a los pesos, teniendo en cuenta la derivada que define el método de Jacobi. Según el método de Jacobi, entonces miremos que necesitamos el alfa, que es el factor de sobrerelajación, tenemos el error y tenemos h. También tenemos w por alfa, por el error, por c, por x. Entonces necesitamos hacer ese producto, pero necesitamos analizar la estabilidad dimensional de esos valores. Entonces lo voy a hacer por fuera del ciclo repetitivo para el primer dato, para mirar que los datos sí sean estables en cuanto a las dimensiones de los vectores y las matrices. Entonces voy a validar lo de C aquí arriba, lo voy a validar antes de pasar allá. Entonces primero actualizamos C más alfa por el error K. Recordemos que esto es 1 por 1 y por H. H es igual a, recordemos que H es igual a NO por 1. Esto es muy interesante cuando se encuentran los vectores, perdón, 1 por NO. Esto es muy interesante cuando se hace el producto entre vectores, pero ya cuando se actualiza quedan, vamos a mirar cómo quedan, no quedaron perfecto. 1 por NO también y 1 por NO. C es 1 por NO y H es NO por 1. NO, 1. Entonces, ¿qué haría yo? Si quiero hacer este producto, pues transpondría este vector, entonces ya nos queda 1 por NO. Este es de 1, o sea que no hay ningún problema. Este C es 1NO y 1NO. Entonces si yo le doy acá, bueno, la H no necesito colocarle los índices porque no depende de los datos. Le doy control enter y miremos que el C también se actualizó favorablemente. Entonces vamos a poner esto en operación directa en el programa y vamos validando que el programa sí funcione muy bien. Entonces este error va a ser K y lo vamos a hacer para los 250 datos. Le doy control enter y no tuvimos ningún problema. Ahora hagamos ese mismo proceso por W. Creo que W es algo más complejo, pero vamos a hacerlo. W es una matriz que va de NO a NE, que va a ser igual a W que va de NO a NE más alfa por el error simple, coma, voy a colocar esto todavía sin un producto entre matrices. Voy a tener entonces C es de 1, NO por H, perdón, por X, N, que va número de datos, número de entradas. ¿Qué necesitamos acá? Este vector es de 1, 1. Entonces, si estos dos se encuentran, entonces me va a quedar 1 por NO. Entonces, listo. 1 por NO. Como estoy trabajando con el primer dato, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Esto me queda, si este 1 se encuentra con este 1, entonces me queda 1 por NO. Pero necesito es que me quede NO por 1 para que se encuentre con este 1. Entonces simplemente lo que voy a hacer es transponer esta función para que me quede NO por 1. Entonces quito este valor de acá y voy a hacer la operación. Voy a mirar si está bueno o no está bueno. Este W1 depende del número de datos y este W1 depende del número de datos. Le doy control enter. Vamos a mirar qué nos dice el modelo, cuáles son los errores. Voy a quitar el valor de t acá y vamos a mirar si el bueno, hay un error aquí grande porque aquí nos falta el producto con una matriz. Lo voy a colocar aquí al lado.
Entonces voy a correr esto de manera automática para este dato y miremos que los W también quedaron exactos. Lo único que tenía error serían estos porcentajes que tengo acá. Entonces este W ya lo puedo poner también operativo dentro del proceso. Entonces este K es variable porque depende del número de datos y este N también es variable porque depende del número de datos. Selecciono todos mis datos y le doy control enter. Entonces miremos que el modelo funcionó muy bien. Ahora, ¿qué es lo que necesito yo hacer? Necesito bueno, este modelo neuronal me entregó un Y sub R, pero yo lo tengo que comparar con el Y sub D. Entonces vamos a mirar si se parecen en algún momento, tienen alguna correlación. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a plotear el Y sub DN, pero solamente hasta el número de datos que tengo disponible. Este plot le doy control enter, lo puedo colocar también como lines de 1 al número de datos para que después no tenga ningún problema. Le voy a colocar un color igual a rojo para que resalte como. Entonces miremos que ya tenemos la línea de los datos del puntaje en términos de las variables socioeconómicas de cada uno de los solicitantes. Tenemos 217 datos. Muy bien. Ahora vamos a calcular entonces, vamos a hacer aquí arriba para que de una vez nos quede en el modelo. Le voy a dar lines, le voy a dar Y sub R, que es lo que me entrega el modelo. Le voy a decir que va de 1 a ND y que me lo grafique con un color verde. Le doy control enter y miremos cómo está el modelo. Esto me indica si tiene las variaciones, no sé si trata de alcanzar pues como la línea roja, pero eso no lo hicimos sino una sola vez. O sea, ese modelo lo corrimos una sola vez para las 217 ecuaciones. Lo que necesitamos es correrlo varias veces para que el método de Jacobi tenga efecto. Entonces yo voy a declarar aquí NIT, le voy a dar 3000 iteraciones. Esto se llama número de iteraciones. Este es el Jacobi generalizado. Ya tenemos el número de iteraciones. Ahora lo que vamos a hacer es que este proceso que lo hicimos una sola vez, lo vamos a hacer muchas veces. Entonces le vamos a decir I1 va de 1 al número de iteraciones, abro y cierro. Y aquí adentro entonces voy a colocar todo ese código. Vamos a mirar cómo funciona entonces el modelo. Vamos a mirar qué datos nos entrega. Entonces selecciono todo y le doy control enter. Control A para seleccionar todo y control enter para ejecutarlo. Vamos a mirar a ver qué resultado obtenemos al final. Después de las 1000 iteraciones, miremos que el modelo verde se parece en muchas ocasiones al modelo rojo. Miremos que tiene un funcionamiento creo que tiene un funcionamiento mucho mejor que los modelos de regresión lineal que vimos anteriormente. Podemos hacer entonces aquí mismo la correlación entre Y sub dn, que es el valor de referencia, con Y sub r. Le doy correlación, le doy control enter. Miremos que la correlación es del 84%. En el de regresión lineal que hicimos anteriormente solamente logramos como un 25%, un 22%. En el modelo A-Line obtuvimos un 62% y aquí ya vamos en un 84%. Si le doy muchas más iteraciones a este modelo, entonces vamos a tener una regresión lineal maravillosa. Le doy control A y le doy ejecutar. Esperemos que ejecute el modelo y vamos a mirar los resultados que obtenemos. Entonces el modelo ya entregó los resultados. Miremos si le damos una acá. Miremos que el modelo verde se parece al rojo. Miremos que este modelo es mucho más poderoso que los anteriores porque
es muy difícil explicar la complejidad de los datos teniendo en cuenta solamente una regresión lineal. Aquí utilizamos 10 regresiones lineales. Ustedes pueden probar cambiando el número de regresiones lineales aquí en NO. Ahora, lo único que me falta es como en aras de evaluar como el error en cada iteración o cómo se comportó el error cuadrático medio. Yo lo voy a colocar aquí, error cuadrático. Esto es como adicional a lo que teníamos anteriormente. Le voy a decir que esto es 0, va a tener número de iteraciones y va a tener una sola columna. Cada vez que pase una iteración, ese error va a inicializar en 0. Y cada vez que yo tengo un error, entonces voy a contabilizar ese error. O sea que él toma todos los errores de cada iteración sobre los 217 datos que tiene disponibles. Entonces le doy que el error cuadrático medio es igual, esto es I1, no K, porque esto es una variable acumulativa, más el error K1 por el error K1. Como es medio, entonces por 0.5. Al final voy a plotear esos datos. Voy a plotear, después ploteo el error. Voy a correrlo hasta ahí, le doy control A y control Enter. Esperemos que el modelo realice, yo le di 10.000 iteraciones, 10.000 iteraciones, siempre son bastanticas, entonces esperemos que termine y miramos los resultados nuevamente. Entonces mire que tenemos una correlación del 89%, podemos plotear el error cuadrático medio, Miremos una cosa importante, mire que este error cayó casi a 0 en las primeras iteraciones, o sea que yo no necesitaría tantas iteraciones para correr el modelo. Podemos hacer el ensayo, no le demos sino 100 iteraciones y vamos a mirar cuál es la correlación que obtenemos. Le doy control A y le doy control Enter. Entonces, bueno, miremos que hay una pequeña distorsión, hay una correlación del 46%. Vamos a aumentarla a 1000, le doy control A y control Enter, le doy 1000 iteraciones. Estamos en el 77, lo voy a dejar ahí y quiero mostrar el error cuadrático medio. Este error cuadrático medio, mire cómo cayó suavemente. Esto es importante tenerlo en cuenta porque esto es lo que me indica ese signo negativo en la derivada que tiene el aprendizaje del modelo, como lo mostré en la diapositiva anterior. Entonces ya tenemos nuestro modelo de regresión lineal. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es el modelo de regresión lineal? Esa es la pregunta grande. Entonces para encontrar ese modelo simplemente yo lo que voy a hacer, voy a llamar a y voy a hacer el producto entre C por W y le doy A. Entonces mire los efectos independientes. ¿Cuál es el efecto que tiene cada una de las variables sobre la variable explicativa, que en este caso sería el puntaje? Mire qué fácil encontramos nuestro modelo de regresión lineal. Entonces esto sería el efecto de hijos, personas a cargo, nivel de estudios, contratación, renta, ingresos, egresos, monto, plazo y cuota. No sé si me falta uno. Este sería edad, hijos, personas a cargo, nivel de estudios, contratación, nivel de renta, ingresos, egresos, monto, plazo y cuota. Ya tenemos las 11 variables explicativas. Ahora, ¿qué queremos hacer con este modelo? Pronosticar el valor del puntaje para los 217 datos restantes. Teniendo los efectos independientes, entonces vamos a calcular el Y sub Pn para todos los datos completos, para los 400 datos. Entonces le voy a dar YP normalizado, Y de puntaje normalizado, le voy a dar entonces A por XN. Le doy Enter. Hay un error en los argumentos incompatibles.
este A es de 1,11 y X es de ¿cuánto? De 11,400. Necesito que estos dos se unan en un punto. Entonces lo que voy a hacer es que transpongo X para solucionar ese problema. Entonces miremos que ya tenemos Y sub Pn. Lo voy a colocar traspuesto para que tenga como un sentido con los datos. Entonces ya tenemos absolutamente todo. Lo único que nos falta aquí arriba son los efectos independientes y los voy a colocar aquí. Colocar aquí efectos independientes. Y voy a colocar entonces A es igual a C por W, para que de una vez nos entregue también esos valores y nos quede completo el programa. Ahorita lo guardo. Listo, entonces teniendo Y sub n, entonces necesitamos completar la matriz de datos X y nosotros miramos aquí el X. Miremos que aquí en el X, si lo miramos, le van a faltar los datos del 2018, del 218 en adelante. Ellos sí están aquí del 2000, del 2, este B11. Bueno, aquí solamente voy a revisar aquí, estos son los datos de entrada. Miremos que aquí en la matriz de créditos total, aquí era donde quería ir, no a la matriz X, miremos que a partir del dato 217 nos faltan esos datos que hay ahí, los que acabamos de pronosticar. Miren que me faltan de aquí para abajo. Entonces yo lo primero que voy a hacer es que voy a desnormalizar Y sub P. Voy a desnormalizar Y sub P y lo voy a poner como un puntaje que tenemos allá. Entonces lo primero que yo voy a hacer es, para desnormalizar esa variable, entonces le voy a decir Y de pronóstico es igual a Y sub Pn por el máximo de ¿quién? Mire que Y sub D es el que tiene todos los valores de Y sub D antes del escalamiento. Le voy a decir mínimo de Y sub D más el mínimo de Y sub D. Si le doy enter, entonces voy a obtener Y sub P. Vamos a mirar si hay... bueno, aquí hay una cosa importante. Como yo le dije Y sub D, no puedo trabajar sino con los 217 datos porque me aparece NA. Entonces simplemente le voy a decir que quiero trabajar con los primeros 218 datos, que son los que tienen información relevante para ese vector o con los que construimos el modelo, y ya no nos va a quedar NA. Entonces ya tenemos Y sub P. Mire que ya tenemos todos los puntajes, ya sabemos que la correlación es del 88%, es una maravilla de correlación, mucho mejor que las anteriores obtenidas. Entonces lo único que tendría que hacer en la matriz de créditos totales es lo siguiente. Entonces la matriz de créditos totales, ¿cuál es la columna que quiero cambiar en esta matriz de créditos totales? Si yo toco aquí, esta matriz es la columna 22, entonces voy a cambiar la columna 22 por Y sub P. Entonces si volvemos nuevamente a la matriz de créditos totales, entonces ya vamos a tener todos los puntajes desnormalizados, y esta matriz la podemos mandar a un archivo cualquiera en Excel. Vamos a llamarla matriz de créditos pronóstico, la vamos a llamar créditos pronóstico, le vamos a decir write.csv, le vamos a decir mst, le vamos a decir que nos los mande créditos pronóstico, y en créditos pronóstico le decimos XLS. Si le doy enter, miremos que aquí en files, en la casita que tenemos disponible, ya aparece créditos de pronóstico. Le podemos decir view file, él nos va a mostrar que lo quiero abrir de todos modos, es
un archivo de confianza. El archivo nos va a quedar así. Miren que ya nos queda, si le doy enter acá, selecciono toda la columna, le doy datos y le digo texto en columnas. Si le doy siguiente, le doy que están separados por una coma, entonces ya voy a tener todos los datos separados. Miremoslos todos completos y voy a tener el pronóstico para todos los datos, tanto para los aprobados como para los negados. Entonces miremos todo el ejercicio tan completo que hemos hecho en este video. Entonces de este video tenemos cosas muy importantes. Miremos que sacamos como conclusión que una sola regresión lineal no nos sirve para solucionar problemas tan complejos, sino que tenemos que apelar a modelos que son mucho más complejos o que integren a su estructura diferentes modelos de regresión lineal específicamente. Por eso es que este modelo se llama Multi-Adaptive Linear. Aquí pudimos calcular el coeficiente de correlación, pudimos calcular los efectos independientes que soportan de una manera integrada la regresión lineal, pudimos estimar el puntaje para todos los datos, teniendo en cuenta decimales y demás, teniendo en cuenta 11 variables socioeconómicas que integraban además dos cualitativas, una de tipo jerárquico y una de tipo no jerárquico. No me queda sino que agradecerles por asistir a este video o por visualizar este video, y hasta un nuevo video.